Hola, ¿qué tal? Soy su servidor Raúl Casimiro García, aspirante a la licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta y Distancia de México. Y con la oportunidad de poderme dirigir a ustedes, saludarles. Y el tema que tuve a bien desarrollar en este curso propedéutico de la Universidad Abierta y Distancia de México, que concluye en estos momentos y que nos trae con un trabajo, pues no es recepción de un tema importante, a ustedes que son un auditorio importante, a mis compañeros y en especial a la monitora académico maestra Sandra Uribe Hernández, mi agradecimiento por sus palabras a través del foro de dudas, sus tips y siempre estar pendiente de nosotros en las necesidades que teníamos. Gracias. Ahora bien, el tema. El tema que me tocó o que yo escogí para desarrollar con ustedes es el enfoque del compliance, su aplicación y uso como elemento de cambio y combate a la corrupción en México. Aspectos jurídicos y económicos del debate. Es un tema muy amplio, es un tema vigente, vanguardista, un tema del que estamos continuamente escuchando en los medios, aunque no sepamos que se refieren al compliance. Escuchamos corrupción, escuchamos problemas y escándalos, ya sea en las empresas o ya sea en el gobierno federal, estatal o municipal incluso. Solo es cosa de voltear nuestra atención a los periódicos y darnos cuenta que el asunto de corrupción es algo muy grave y que ha tenido repercusiones serias, económicas, políticas, jurídicas en la sociedad y que ha sido recurrente y que se ha convertido no solo en un tema de un gran o un alto costo económico para la sociedad, sino que además muchas veces ha marcado a la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana tiene muchos valores y tiene muchas formas de salir adelante, y la corrupción solamente es un problema que ha detenido su desarrollo, pero que estamos haciendo entre todos mucho para poder salir adelante de esto. Y el compliance tiene que ver mucho con esto. Por eso mi propuesta de poder compartirla con ustedes, y lo hacemos a través de este trabajo, y esperemos que es un tema muy amplio, pero que los elementos que nosotros abordamos sean elementos que podamos compartirles a ustedes y que podamos establecer una comunicación muy amplia con ustedes y poder compartir las características de este tema. Como les refería a ustedes, solamente es cosa de verificar los últimos escándalos en este país, por ejemplo, de Javier Duarte y el asunto de la abundancia, de César Duarte y los ranchos, el socavón de Cuernavaca y lo que conllevó, pues evidentemente, una obra que cuesta tanto y que se vende o que se termina pagando en n veces de lo que tiene que costar, y además que se cae. O sea, no solo es el daño patrimonial, sino el daño a la gente, el costo económico, el costo de una vida, por ejemplo. Esto es el compliance, es un enfoque que involucra muchos elementos, además de los elementos jurídicos, elementos económicos, administrativos, elementos de control. Y no es que nosotros no tengamos confianza en el mexicano o simplemente, pero es un enfoque que complementa esa confianza y que la construye y que va para adelante, como dicen. El compliance es un enfoque novedoso en nuestro país y con una vigencia que se está convirtiendo en trascendental para la subsistencia de instituciones e individuos, que continuamente están involucrados en disensos sociales a causa de la creciente desigualdad que el modelo de desarrollo de este país, por definición, construye a través del proceso acumulativo de la riqueza, y este enfoque económico ha determinado en gran parte el proyecto de nación que nos encuentra como ciudadanos mexicanos en este momento. ¿Qué significa esto? Pues que la corrupción, además de que lastima y lacera, y que evidentemente pues nos apea otro escándalo de corrupción y ya no sabemos ni qué hacer, y sabemos de antemano que conlleva el elemento de la impunidad. Y alguien que corrompe no necesariamente tiene un castigo, y eso lo único que incide a que la gente o se atrape en el asunto de la corrupción o que sea parte del mismo fenómeno. Lo que tenemos que nosotros es buscar
evidentemente el ejercicio de las leyes a través de un Estado adecuado de derecho y también el ejercicio de prácticas empresariales leales y buenas, como le dicen, buenas prácticas empresariales para generar riqueza y generar desarrollo en este país. De eso se trata y de eso es lo que vengo a compartir. Y eso, pues bueno, lo abordamos en el tema del compliance. ¿Por qué proponerlo? Pues evidentemente proponerlo como un mecanismo de mejorarle, pues evidentemente mejorar la vida de todos los que estamos involucrados en esto, los mexicanos. Les comentaba a ustedes que el compliance es un mecanismo, un enfoque que tiene varias vertientes de manera transversal y estructural en la parte financiera, jurídica y mercantil. ¿Qué se refiere a eso? Pues evidentemente no solamente es la parte jurídica, el ejercicio de las leyes y la aplicación adecuada de esas leyes. La parte mercantil, pues evidentemente el ejercicio adecuado de los negocios, y la parte financiera es la parte del gasto de los recursos. En esos tres ámbitos les pega y lastima, y hay un costo financiero muy amplio y hay costos medibles que no se toman en cuenta. Por ejemplo, los programas sociales no llegan a la gente adecuadamente, por poner un término, un incesor, o construir el ejercicio de un negocio en un municipio. Evidentemente hay arreglos incluso con las clases políticas locales, por ejemplo. Entonces todo conlleva, y el compliance lo que hace es evitar este tipo de cosas. Va obviamente enfocados a la parte privada y a la parte pública. En la parte privada, pues evidentemente hay responsabilidades administrativas y penales, y en la parte pública evidentemente va hacia la parte federal, local y municipal. Es una estructura inter y multidisciplinaria para efecto de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en contra de la corrupción. Economistas, administradores, abogados, psicólogos, todos tienen que ver con esto. Y las políticas de procedimientos para asegurar el marco del ejercicio adecuado de una empresa. A eso nos enfocamos. Les relataba a ustedes cuadro, verificamos lo que es el compliance, las políticas de estructura, y sobre todo tiene que ver con el combate a la corrupción a través de políticas internas y el marco normativo, y aquí tiene que ver también, por ejemplo, los códigos de ética que van a tener que ver en esto. Consideración de este cuadro, nada más para que podamos verlo. Mencionamos que es una estructura intramultidisciplinaria para asegurar el cumplimiento de la normatividad, pero es un enfoque moderno en contra de la corrupción. En nuestros países hablar de impunidad, corrupción y demás flagelos que lastiman a la sociedad es un tema recurrente en las charlas, como mencionaba, de cualquier agente económico, político o social. Y es un escollo que difícilmente se puede enfrentar si no converge en un vasto esfuerzo de responsabilidad, pero va más allá de un compromiso que le dé certeza y certidumbre al mercado que ataque o al gobierno. Uno de los temas que desborda el álgido componente de la discriminación se trastoca en la lucha en contra de la corrupción, como mencionaba, de las instituciones y de los individuos. Y aquí es donde se va dando un cambio de manera progresiva, porque la gente ser atrapada en la corrupción y va a tratar de hacer las cosas de manera adecuada. Y entonces el compliance es el cumplimiento de las normas. Básicamente, lo podemos ver en este cuadro. Relataba a ustedes en el cuadro que hicimos de manera muy particular y lo relatamos. Tiene que ver con los aspectos. Aquí, por ejemplo, mencionamos, tiene que ver aspectos jurídicos, que mencionábamos en los aspectos especializados, los Office Compliance, o los Compliance Office, perdón, y las asesorías con personal muy especializado, que tiene que ver mucho con compromiso, con ética, con verificar todos los procedimientos y la prevención de riesgos en contra de la corrupción. Son mecanismos básicamente de control interno. Todas las dependencias federales tienen un mecanismo de control interno y ahora también las empresas tienen un mecanismo de control interno. Y además de este aspecto, los códigos de ética, que ya se aplican en las empresas y en el gobierno federal, y en los comités de ramo que tienen que ver la observancia de eso. Vemos que las empresas tienen su departamento, el gobierno tiene su departamento, y todo tiene que ver, todo englobado en el esquema nacional de anticorrupción, que está ahorita muy en boga y que no ha podido pues subsanar el escollo político que se tiene. Pero bueno, vamos a esto. Ya que evidentemente tiene que ver mucho con la mejoría en el uso de los recursos económicos en ambos sectores público y privado, y la mejoría de las finanzas administrativas.
es evidente. Si las empresas no entran en corrupción, son productivas. Si las empresas no entran en corrupción, evidentemente no erogan gastos que no tienen nada que ver. Y no se paga ese alto costo de corrupción por los productos son más baratos, los servicios son más baratos y son eficientes. Todo tiene que va muy englobado y ahora tiene que ver mucho con lo que nosotros queramos de un mejor país. En el gobierno es importante el compliance porque da la certificación para los préstamos internacionales, por ejemplo, o para que esa carretera llegue al lugar adecuado o se construya la escuela. El ejercicio adecuado de los recursos públicos. En las responsabilidades empresariales, pues evidentemente las buenas prácticas empresariales. Si una empresa no tiene difícilmente va a conseguir mercado y el mercado castiga. Y el mercado señala a una empresa corrupta. Todo esto tiene que ver con un esquema de asesoría, de prevención y certificación contra la corrupción. Y ahí es donde entra el compliance y las nuevas formas de hacer negocios y gobierno. Ahora bien, les relataba a ustedes en este esquema que nosotros, por un lado, somos una sociedad que está lastimada por la corrupción y por otro lado, la toleramos. O muchas veces no hacemos nada. O sea, sabemos que pasa algo y no hacemos nada. Hicimos un ejercicio para verificar esto que te estoy comentando. Y encontramos que en las dos primeras preguntas, en la primera, pues, evidentemente conoce el término del compliance y la gente nos dice que sí lo conoce. Entonces, la gente está consciente de que hay una nueva forma de hacer negocios en administración gubernamental. Y está pendiente de la implementación de los mecanismos. No sabe qué es, o por lo menos sabe, pero no sabe, tiene idea bien a bien de qué se trata. Regresando, evidentemente en la segunda pregunta nos enfocamos en que si saben que existen mecanismos formales de combate a la corrupción, y la gran mayoría nos dice que sí. Entonces, pues digamos que ahí tiene cierta lógica el ejercicio, ¿no? Sin embargo, aquí viene lo interesante. Vengo. En la siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con lo que platicamos del compliance, ¿ha tenido usted conocimiento del uso de la mordida o similar mecanismo corruptor para solucionar algún trámite por parte de un conocido? Ni siquiera dijimos de alguien. Y la gente nos dijo que no. ¿Qué quiere decir eso? Es el doble discurso que hay una sociedad que tolera, una sociedad que no sabe ejercer sus derechos, pero que sin embargo cuando es lastimada en sus derechos, solamente se queja pero no hace nada. Y no hacemos nada. Y esta respuesta nos refleja el gran daño que hemos tenido acerca de la corrupción en la sociedad. En la siguiente pregunta del ejercicio, que es ¿ha escuchado en los medios de comunicación importantes casos de corrupción? Todo mundo te dice que lo ha escuchado. Y eso refleja simplemente la situación es muy amplia. Y todo el mundo estamos conscientes de la comunicación, nos quejamos, pero sin embargo, lo que refiere a la parte anterior, somos tolerantes o intolerantes. La justificamos de manera cotidiana, como hago ver, de cierta manera, es muy grave. Y regresamos a las no es incongruencias, pero es parte de esta tolerancia que tienen como sociedad. En su espacio laboral, ¿sabe usted que existe una oficina de compliance que funciona ahí? Todo mundo sabe. Prácticamente el 70% de la gente sabe. Y esto simple y llanamente significa que hay una grandes recursos económicos que está orientada al combate de las prácticas desleales en la sociedad. En la parte empresarial y en la parte del gobierno. Y que hay ciudadanos que están capacitados para ayudar y que están conscientes de esta problemática y hacen su tarea. En la siguiente pregunta, simple y llanamente nos damos cuenta que se está dando un proceso de cambio social y que los ciudadanos están conscientes que se está incorporando el compliance en su forma de trabajo. Mecanismos de confianza que empiezan a impactar en la forma en cómo los ciudadanos ven la forma de hacer negocios o dar su trabajo a los demás. Seguimos. En esta pregunta tenemos pues una orientación importante porque le preguntamos a la gente si sabe que el compliance coadyuva a la productividad del trabajo y la gran mayoría sabe que sí. Difícilmente la gente nos dice, bueno, su respuesta fue que no y nos orienta que vamos en buen camino. Hemos esfuerzos, sabemos que son insuficientes, pero vamos en buen camino. Sí.